Muy buenas tardes a todos los que están en esta clase. Hoy les vamos a hablar del capítulo 1, que es la visión general de la valoración. Este equipo número 7 está integrado por los siguientes alumnos, que son Román Antonio Chincú, Joaquín Alejandro Lezama Ortiz y su servidor Isaac Lara Benítez. Bueno, en este capítulo vamos a hablar un poco sobre los desafíos inherentes a la valoración de inversiones, ya sea desde los grandes proyectos que se presupuestan desde el capital hasta la compra de empresas independientes. Si bien el éxito o el fracaso final de una empresa depende de varias variables, uno de los factores claves es que la dirección tenga la habilidad para evaluar y seleccionar inversiones que sean rentables. Entonces las empresas deben de emplear recursos significativos, tanto en tiempo de la dirección como el dinero, con el objetivo de crear riquezas. ¿Y cómo va a crear riquezas? Iniciando y gestionando inversiones que generen flujos de caja futuros cuyo valor sea superior al total invertido. La naturaleza de las grandes decisiones de inversión. En cualquier decisión en que una empresa debe valorar una inversión nueva relevante, surgen 5 cuestiones. La primera es, ¿tiene sentido? Antes de que la empresa haga alguna inversión, debe tener un plan estratégico, que esta debe ser verdadera, ya que la dirección debe estar convencida de que las ganancias potenciales del proyecto serán suficientes para justificar la inversión inicial. Entonces, la empresa tiene que tener una ventaja competitiva debido al conocimiento especializado. De última instancia, el éxito o fracaso de una inversión depende en gran medida de las capacidades de la empresa inversora en comparación en otras empresas. Esto quiere decir que la empresa debe tener alguna ventaja comparativa respecto a otras empresas y o proyectos existentes. La segunda cuestión es, ¿qué riesgos conlleva la inversión y cómo pueden ser evaluados y tratados en el análisis? He aquí algunas preguntas que son: ¿cuántos son los riesgos subyacentes asociados a la inversión? ¿Cómo se deben incorporar estos riesgos al analizar el proyecto? ¿Afectan los riesgos a la tasa de rentabilidad que se deben usar al evaluar y emprender la inversión? En concreto, la evaluación cuidadosa es quizás aún más importante que el análisis de lo que esperamos que salga bien. En general, todas estas preguntas solo deben de responder una cosa: ¿qué podría salir mal al invertir en un proyecto? En la tercera pregunta tenemos cómo financiar la inversión. Ya sabemos que existen muchas maneras de financiar un gran proyecto de inversión, pero en esta cuestión la empresa debe pensar cuánto endeudarse y si debería plantearse el tipo de deuda que empleará. En la cuarta cuestión tenemos cómo afectará la inversión a los próximos resultados. La dirección estará preguntando si este proyecto puede reducir o aumentar el beneficio por acción, las acciones de las empresas. Entonces, por ejemplo, si los ejecutivos de la compañía tienen incentivos basados en los resultados, o si los inversores se centran en los beneficios por la acción, entonces los directivos eh, se opondrán o se resistirán a aprobar este proyecto que afecte negativamente los resultados de la empresa. Con la continuación de las cuestiones que plantarse al realizar una inversión, en el cuestión número 5 tenemos lo que es: ¿tiene la inversión flexibilidad inherente que permita a la empresa modificarla en respuesta a circunstancias cambiantes? Esta es una pregunta muy importante, ya que debido a las empresas siempre van a estar invirtiendo para tener un resultado concreto, pero sin embargo hay eventos a futuros o inciertos, y un claro ejemplo es lo que estamos viendo hoy en día, que muchas empresas no tenían contemplado todo el colapso económico que iba a haber por cuestión de la pandemia. Esto hace que haya que realizar un cambio
una modificación en la cual la inversión no se vea tan afectada en el sentido de poder tener o concluir su finalidad. ¿Y cómo se puede realizar esto? Existen otros métodos los cuales es dividir la inversión en etapas. Esto es bueno, ciertamente, para productos o servicios que son nuevos, pues los cuales tienen la fase de prueba de marketing, donde revela la información sobre su potencial de ventas, o cómo se está yendo las estadísticas en ese aspecto. Por ejemplo, cuando una empresa está en la etapa inicial de inversión, esencialmente requiere la opción. Es algo que es un poco dudable, es entre sí y no, si realmente es conveniente. ¿Cuál de esos dos caminos tomar una opción? ¿Qué opción tomar? De invertir en etapas posteriores del proyecto, si es bueno o no continuar o cambiar. Y esto permite que haya una flexibilidad, la cual sí, en parte, retrasa el implemento del proyecto, pero a favor, pues, nosotros se detiene lo que son las pérdidas. Otra cuestión importante es: ¿la inversión comporta sinergias de producción o marketing? O sea, con productos existentes. Bueno, esto está en la medida en la que una nueva inversión comparta recursos tanto de producción, de marketing o de otras áreas, puede abrir la oportunidad de ganar ventaja competitiva sobre la competencia de la empresa. Es cómo va a tener, qué reacción se va a tener al tomar esa decisión, si realmente va a ser bueno o va a ser malo, y eso va a ser una clave importante para poder superar por mucho o poco lo que son esas competencias. Y esto nos lleva a un punto muy importante, igual, que se llama la valoración de empresas, fusiones y adquisiciones, donde toman un papel muy importante las 5 cuestiones antes vistas. Y un ejemplo muy importante vino siendo con Cisco System. Valoraciones de empresas, fusiones y adquisiciones. Esto va muy relacionado con las preguntas o con las 5 cuestiones básicas para plantear en análisis de inversión. Un ejemplo que menciona el libro es sobre Cisco Systems, una compañía la cual es muy notoria por su política de comprar empresas. En vez de poder ella querer competir, es más fácil comprarlas y ahí tener un poco más de ingreso o exprimirle aún más. Esta estrategia de expansión mediante adquisiciones tiene ciertos problemas, igual, que a veces que son derivados de las preguntas. Es sobre si tiene sentido, y la respuesta es que sí, ya que el Cisco System tiene una gran cobertura gracias a eso, y le salió a un costo menor, pues la inversión lo hizo otra empresa y él simplemente compró lo que la empresa podía pedir. Y la cuestión 1 dice: ¿tiene sentido? Y en este caso, la empresa Cisco System da un sí, ya que con eso aumenta su cobertura, su infraestructura, y con esa adquisición hace ensanchar su cartera de soluciones de red end-to-end, de extremo a extremo, al incluir mercados de gran crecimiento como la tecnología wireless, la tecnología inalámbrica, o por voz sobre la IP, que es VoIP, y el almacenamiento de red, que bien eso se maneja por medio de lo que son los servidores. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué riesgos conlleva la inversión y cómo pueden ser evaluados y tratados en el análisis? Es muy importante saber que es un alto riesgo de
es un alto riesgo para la inversión y es por la misma tecnología, ya que podrían desarrollarse tecnologías inalámbricas fuera del mercado. O sea, como ya la tecnología está prácticamente al alcance de todos, es más fácil conseguir más competidores y no necesariamente necesitas en grandes corporaciones. Es un riesgo muy real para las compañías basadas en tecnología. Sin embargo, Cisco lo ha mitigado parcialmente comprando el líder reconocido de la industria. El desafío el que se enfrentará Cisco en el futuro será mantener los links en la vanguardia competitiva al tiempo que opera como división de una empresa mucho mayor. Va a tener un trabajo en la cual se está arriesgando bastante porque tendrá que hacer doble función y esto necesita más tiempo y más inversión. Y la pregunta 3 nos comenta, ¿cómo financiar la inversión? Si bien los términos de Cisco menciona que puede proveer acciones ordinarias con un valor agregado de aproximadamente $500 millones para adquirir empresas Linksys y asumir todas las opciones sobre acciones pendientes de los empleados. La pregunta 4 es ¿cómo afectará la inversión en los próximos resultados? Haciendo a un lado los gastos de adquisición, Cisco tiene una participación en transacciones donde añadirá aproximadamente 0.1 centavos de dólar a su beneficio por cada acción Pro en la forma del año fiscal de 2004. Esta transacción aumentará en adelante los riesgos. Por tanto, pro forma, como según los PCGA, los principios contables de general aceptados. Por último tenemos la pregunta 5 sobre si tiene la inversión flexible inherentes que permitan a la empresa modificar las respuestas a circunstancias cambiantes. Bueno, aquí, como hemos visto en los diapositivas anteriores, se manejan otras preguntas, las cuales es que si se puede, con esta flexibilidad, si se puede dividir en etapas lo que es la inversión para que no sea muy riesgoso. Esto hace que aumente y disminuya el riesgo. Y en este caso, la adquisición de Linksys por parte de Cisco es otro paso que amplía la estrategia de expandir su línea de productos para hogares y pequeñas empresas. Y por eso se puede decir que va por etapas, ya que esa sería la primera etapa. Aún no se mete completamente a un sector más globalizado, pero sí puede tener un inicio de desarrollo o ya un desarrollo para posición dominante de dicho mercado. Un ejemplo como el que tenemos en México viene siendo la compañía Telcel. La siguiente pregunta nos habla sobre la inversión. ¿Abre oportunidades para nuevas inversiones? Pues en este caso sí. La adquisición representa la entrada de Cisco en el mercado de redes de elevado crecimiento en hogares y pequeñas empresas. Las redes domésticas permiten a los consumidores compartir conexiones de internet de banda ancha, ficheros, impresoras. Esto es completamente en un área es en una red interna que simplemente se monitorea en una área local. En este caso viene siendo una casa o un departamento o una pequeña empresa. La siguiente pregunta es, ¿la inversión comporta sinergias de producción o marketing con productos existentes? Cisco, en este ejemplo, responde que ofrece productos que pueden ser comercializados utilizando canales de distribución similares a los ya existentes. Quiere decir que puede él mismo ser su propio competidor
Además, las similitudes entre las aplicaciones de pequeñas empresas y hogares deberían conllevar sinergias con los activos de marketing presentes en Cisco. Prácticamente se puede hacer no tenga tanta reacción con la acción que están haciendo, ya que prácticamente es lo mismo que siempre se han dedicado, solamente van a cambiar de sector. Entonces, todas las infraestructuras de empresas usan siempre una red LAN. Y para ello, es el mismo funcionamiento que lo que tenemos en un hogar o un departamento o una pequeña empresa. Funciona de igual manera con una grande. Solamente que aquí Cisco se quiere primero especializar en un área pequeña. Pequeña solamente por quienes lo van a consumir. Son pequeñas economías, como una familia o una empresa pequeña o mediana empresa. Pero tiene un nivel tan alto de demanda, vamos a decirle así, que puede competir con empresas globales. Afrontar la complejidad, procesos y disciplina. En este caso, la inversión que utiliza Cisco es para comprar otra compañía llamada The Linksys. En este caso es un grupo. Su evaluación puede volverse muy compleja, ya que al afrontar la complejidad de forma disciplinada, la empresa desarrolla políticas y procedimientos que prescriben cómo evaluar nuevas oportunidades de inversión. Es decir, se hace un poco difícil, ya que realmente se enfocan a que realmente salga bien, que se tomen buenas decisiones y no una mala para tener pérdidas. En este caso, el objetivo de estos procedimientos es asegurar que los proyectos reciben un análisis de profundidad y que el proceso de selección no sea sesgado, o sea, que no se vaya por otros rumbos, que no se vaya hacia un área que no debería de ser, por los intereses particulares de uno o de más gestores. Los procesos de evaluación y de inversiones se manejan por fases, pero esas fases tienen sus pasos cada uno. En la primera fase manejamos lo que es el origen y análisis de la nueva inversión. En la fase 1 se maneja lo que es el origen y análisis de la idea de inversión. Es decir, ¿qué es lo que voy yo a ofrecer para que se pueda hacer esa inversión? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que originalmente se quiere hacer? Para ello tenemos una serie de pasos, que es llevar a cabo la evaluación estratégica. El paso 1 trata sobre que toda oportunidad de inversión tiene una estrategia, una propuesta de valor. Para ello se tiene que evaluar si realmente es conveniente poder realizar esa estrategia o esa toma de decisión, para luego pasar al paso número 2, el cual es estimar el valor de la inversión. ¿Cuánto realmente va a valer esa inversión? Porque el resultado final tiene que ser mucho mayor que la misma total o contenido neto de la inversión. Luego de ello seguimos con el paso número 3, que es preparar un informe de evaluación de la inversión y una recomendación para la dirección. Este paso combina el paso 1 y paso 2, donde el equipo de análisis de inversión prepara un informe que resume su recomendación al comité directivo de supervisión. Como mínimo, el informe contendrá una evaluación de la estrategia de inversión para crear el valor para el accionista, una estimación del valor de la inversión, es cuánto valor actual neto tiene, y la información de soporte y de asunciones empleadas en el análisis. Continuamos con la fase 2, que es la revisión y recomendación de la dirección. Y como su nombre lo dice, la revisión de la dirección cumple una función de control. Examina el análisis inicial en busca de potenciales fuentes de un error o sesgo, lo cual
tenemos que evitar en la selección de inversión. Pero esta fase 2 igual tiene 3 pasos, los cuales el paso número 4 es evaluar las asunciones estratégicas de la inversión. Es decir, el proceso de revisión, al igual que la búsqueda inicial de inversión, así como el paso 1, comienza con la evaluación de la estrategia o propuesta de valor de la inversión. Aquí ya se va a evaluar si realmente es como uno de los últimos filtros para ver si realmente se va a realizar. Después sería revisar y evaluar los métodos y asunciones empleados para estimar el BAM de la inversión. Aquí el comité evalúa el análisis cuantitativo llevando a cabo el paso 2. Para luego ir al paso 6, que es ajustar los errores propios de la estimación e inducios por sesgos y formular una recomendación sobre la inversión propuesta. Es decir, al analizar y al saber que ahí va a haber un riesgo, en toda inversión siempre tiene que haber un riesgo, si no, no sería una buena inversión, ya que siempre tenemos que checar en qué estamos mal, porque si no se detecta, esto sería aún más dañino para lo que es la inversión y para lo que es la empresa. En este caso, el origen puede ser viciado por el potencial de sesgos en la valoración de la inversión. Después de hacer los ajustes oportunos, el comité directivo de revisión eleva su recomendación al ejecutivo responsable de la decisión final, lo cual nos lleva a la fase número 3, que es la decisión y aprobación por parte de la dirección. Es decir, este es el último filtro que tiene que pasar la propuesta de inversión para que se pueda llevar a cabo. En este apartado, la responsabilidad final de realizar la inversión recae sobre el ejecutivo de la firma que ostenta el nivel apropiado de autoridad. Y como siempre sabemos, cuanto mayor sea el compromiso financiero que requiere una inversión, mayor será el nivel de la jerarquía directiva que se requerirá para aprobarlo. En este caso estamos llegando a uno de los últimos, o si no es que el último. Pero en esta fase 3 igual tiene 2 pasos más, que es la toma de decisiones, la cual es una de las más importantes, ya que va a determinar si realmente va a funcionar o no, pero de una manera más real, pues se llevará en ejecución. En este caso, combinando la sensibilidad de la alta dirección de la estrategia global de la empresa con la recomendación del comité de revisión de inversiones, el ejecutivo con el nivel de atribuciones necesarias toma la decisión. Solamente hay 2 respuestas ante eso, que es o lo rechaza o se lleva a cabo. Igual puede aceptarla, pero decidir en qué momento. Después nos pasamos al paso 8, que es obtener la aprobación de la dirección y posiblemente del consejo. Si se decide emprender la inversión, entonces el ejecutivo responsable buscará la aprobación final de la dirección de la empresa y posiblemente del consejo de administración. El libro menciona un ejemplo más, el cual es un caso de estudio llamado CP3, que es una farmacéutica, el libro no menciona un caso más, el cual nos habla en una inversión típica en un proyecto relativamente reducido. El deseo de CP3 Pharmaceuticals Laboratories Inc. es invertir $547,000 en instalar un nuevo sistema de manipulación de materiales. El ejemplo comienza diciendo la identificación de la idea, es decir, la fase 1, y concluye con el dictamen final, es decir, la fase número 3. Invertir en un nuevo sistema de manipulación de materiales. Como bien sabemos, la práctica de un negocio es un tanto variable.
desde tener un buen recurso económico hasta un buen intelecto. No solamente se trata de comprar artículos y venderlos o invertir en algo que a lo mejor no te genera utilidades. Así que se recomienda utilizar el formulario de solicitud de gastos, en el cual el primer punto es el resumen ejecutivo, que básicamente entiendo por esto como todo lo administrativo que conlleva a la empresa, el negocio que se va a emprender. La propuesta y justificación, que es básicamente qué es lo que intentas emprender, cuál es el negocio que vas a iniciar y por qué lo piensas hacer, qué antecedentes tienes, qué piensas que sí va a funcionar, qué piensas que no va a funcionar, entre esas cosas. El análisis financiero, que pues básicamente, como hemos visto en otras materias, fundamentos de finanzas, financiamiento, inversión, etcétera, etcétera. El análisis financiero básicamente te ayuda a ver con cuánto puedes invertir, cuáles son las utilidades que piensas que puedes adquirir y si esto te va a generar utilidades, básicamente. O sea, puede ser que inviertas todo tu dinero, pero a lo mejor a la larga no te va a generar las utilidades que tú piensas o no en el tiempo que tú crees. Y eso es una planificación que te ayuda a realizar el análisis financiero. El riesgo, todo inicio de negocio tiene un riesgo. Desde que empiezas a invertir, porque el riesgo, ¿por qué un riesgo? El riesgo se deriva básicamente de que al emprender un negocio no tienes una idea clara de cómo te va a ir. O sea, tú realizas tu estudio de mercado, realizas un estudio financiero, pero eso es un estudio de mercado y es un estudio financiero. O sea, básicamente no es nada concreto. Puede ser que la calidad de tu producto no sea muy buena o, o no sea un producto muy demandado. Y el riesgo de esto es que no te consuman y al no consumirte no generas ingresos. Y pues básicamente eso te lleva a que no generes utilidades. Y por último, el calendario del proyecto. El calendario del proyecto es cómo pienso iniciar, en qué manera me voy a ir eh, desenvolviendo, en qué manera se va a ir haciendo como que el clímax del proyecto y cómo pienso finalizar. Al finalizar, obviamente, ya es cuando ya emprendiste el negocio, cuando ya iniciaste tu proyecto y está funcionando de la mejor manera. Básicamente en el calendario del proyecto es todo el proceso que piensas llevar a cabo hasta que tu proyecto sea completamente concreto. Si bien sabemos que iniciar una empresa con una sociedad, es decir, un grupo de personas decididas a invertir, a hacerse socios, es un tanto complicado, al haber un sesgo en las decisiones es un poco más complicado, ya que se hace una, pues una opinión favorita, una opinión desigual, ya que estas personas que hacen sus sesgos en las decisiones apoyan más un punto de vista que otro. Al apoyar más un punto de vista que otro, se vuelve un tanto complicado, ya que pues quizás tu punto de vista podría funcionar, pero no lo están tomando en cuenta porque están sesgándose hacia un solo lado. ¿Sí? Lo ideal es tomar en cuenta los dos puntos de vista y de ser algo correcto, pues llevarlo a cabo. Como sabemos, el papel del jefe escéptico del Comité de Planificación Estratégica es aquella persona que estando en un grupo de trabajo o una sociedad no confía en su equipo. Es decir, no cree que tengan la eficiencia y la eficacia para llevar a cabo algún emprendimiento o algún negocio, eh, no cree que tengan el intelecto necesario, básicamente cree que su equipo no es suficiente para algún negocio o alguna situación que se pudiera presentar en esta dicha empresa. Para concluir, el tema es resumir y mirar hacia adelante. Como bien sabemos, y como mencioné en el primer punto, el proceso puede ser muy costoso. Desde proyectar un negocio, realizar la inversión en un negocio, los riesgos que puedes tomar en ese negocio y pues ahora básicamente emprenderlo. Iniciar el negocio puede ser algo muy costoso. Como segundo punto se encuentra el proceso que puede estar sujeto a estimaciones sesgadas de valor del proyecto.
provenientes de conflictos de interés y problemas con los incentivos. Y ahora, como tercer punto, el proceso se ve afectado por diferencias entre la información disponible para los defensores del proyecto y para el grupo interno de control. ¿A qué se refiere esto? A que el proceso, cuando se efectúan las diferencias en la información disponible para aquellos que están sesgados hacia la decisión de si emprender el negocio, se vuelve un conflicto severo, ya que tienes de acuerdo a unas personas, pero tienes en desacuerdo a otras. Entonces, eso es algo que se tiene que solucionar, porque si no, básicamente el proyecto no tendrá un buen proceso y un buen final. Eso es todo de mi parte, hasta luego.